Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva reseña. En esta ocasión traemos Blacksad, este álbum europeo, este integral publicado por Norma Editorial. Y es que en este periodo de encierro pues he podido releer esta maravilla, esta obra imprescindible, y es que me ha encantado. Más si cabe que la primera vez que lo leí, bombardeo de sentimientos, emociones, y es que tanto el guión de Canales, que es asombroso, con ese aura de investigación, de intriga, de suspense, de querer pasar las páginas y ver cómo va a acabar la historia, pero sobre todo, el arte de mi paisano Guarnido, increíble. ¿Cómo dibuja este señor? Madre mía, hay unas páginas que ahora veremos que son extraordinariamente hermosas para enmarcar. ¡Qué preciosidad de trabajo este Blacksad! Y esta es la edición integral, como digo, que nos trae publicada Norma Editorial, que tenéis totalmente disponible en el mercado, así que después de esta cuarentena, id corriendo a por ella, porque yo creo que es el mejor regalo que os podéis hacer a vosotros mismos, que os lo merecéis. Y bueno, es un precio de 50 euros, pero sale bastante a cuentas, ya que cada álbum europeo son de 15 euros, así que es bastante económico. Tenemos los 5 álbumes publicados a día de hoy, encuadrados en este integral. Y bueno, vamos a ir desarrollando un poquito cada álbum. Deciros que cada álbum tiene un color en su portada, pero que va a reflejar también un poquito la esencia de la historia. Tenemos una historia protagonizada por animales antropomórficos, que también es un poquito crítico lo que hace aquí los autores, pero que nos vamos a trasladar a un contexto de años 50 en Estados Unidos, en pleno estallido de Guerra Fría, tras las consecuencias de la Guerra Mundial. Entonces vamos a tener muy presente el conflicto estadounidense con también la Unión Soviética. Y bueno, nos van a presentar, sobre todo en el primer álbum, en ese primer título de Blacksad, llamado Un lugar entre las sombras, con esa portada negra, pues nos van a presentar a nuestro protagonista, a ese detective llamado John Blacksad, este gato con ese aspecto negruno. Y bueno, es eso, al final Blacksad no deja de ser una novela de género policíaco, con animales antropomórficos, género negro clásico, de ese estilo muy detectivesco, ambientada en una serie negra magistralmente ilustrada, como digo, por Guarnido. Es espectacular. Y el primer número es básicamente pues un caso de detectives entre Blacksad y, bueno, algunos mafiosos. Muy interesante, pero es básicamente un punto de presentación de la atmósfera que va a tener esta novela. Luego el segundo tomo, el segundo álbum, con una portada blanca maravillosa llamada Arctic Nation, vamos a tener pues una historia mucho más íntima, mucho más desarrollada. Para mí esta es la mejor de todas, junto con la tercera que ahora vamos a hablar. Y es que, vamos a tener una historia, como digo, donde se va a profundizar más en la crítica, un gran significado gráfico también lo que vamos a tener. Vamos a ver cómo tenemos un cómic puramente para adultos, pero que muestra la dureza del mundo animal unido a los instintos humanos más salvajes. Veremos cómo en verdad hay una fina línea entre esa brutalidad animal, esos instintos, y el raciocinio humano. Y veremos en este título, en este álbum, una extrapolación a lo que fue ese imperio nazi, ese imperativo de la raza aria, esa discriminación de razas, ese intento de abolir por completo aquello que no se considere perfecto a ojos de algunos. Y es una lucha entre negros y blancos muy bonita, muy emotiva, y la verdad es que se profundiza mucho. No quiero hacer ningún spoiler de esta obra, es la mejor para mí, así que leedla. Luego tenemos el tercer álbum, que también es espectacular. Alma Roja se titula, un color más rojizo o anaranjado. Y es que, bueno, aquí tenemos una premisa donde ya los tiempos van cambiando. Empiezan a desarrollarse las grandes potencias mundiales que se centran en investigar sobre esa guerra o esa gran carrera nuclear que se avecinaba. Y también tenemos un contexto donde se empieza a vivir ese miedo al consumismo, y sobre todo en los Estados Unidos. Hay que hacer un trabajo quizá de extrapolación a ese contexto histórico, pero está muy bien documentado, muy bien reflejado en la obra, así que va a ser muy fácil trasladarnos a esa época. Y bueno, tenemos una realidad cada vez más
latente y patente en cuanto a esa carrera nuclear. Y ahí es donde entra en juego también John Blacksad, este detective privado, que ahora también se recicla un poquito, se reinventa, porque lo vamos a tener en un papel como de guardaespaldas, y se verá metido en esta ocasión en una intriga policíaca muy muy buena, de alcance internacional, porque esto va a ser casi un conflicto, diferentes flancos y diferentes frentes, y veremos qué hará ahora Blacksad cuando de repente se va a reencontrar con un antiguo profesor que ahora es toda una eminencia en energía atómica, y además con su ayudante, una bella escritora llamada Alma Mayer. También veremos en este álbum un punto mucho más romántico, más sentimental, y quizá un aspecto más profundo y personal de nuestro protagonista John Blacksad, que a mí me ha encantado. Luego continuamos con esa cuarta historia titulada El infierno, el silencio, una portada más azulada, y es que en esta ocasión nos trasladamos de ciudad a Nueva Orleans, donde Blacksad tendrá que encontrar a un músico llamado Sebastian Littlehand Fletcher. Ese va a ser el caso sobre el que va a trabajar Blacksad en este título, y todo esto lo tiene que hacer en menos de un día. ¿Por qué? Porque si no, las consecuencias serán bastante negativas. Pero lo que no sabe es que esta ciudad súper musical como es Nueva Orleans, ¿no? Muchísimos compositores del día de hoy se inspiran en esta gran ciudad, y sobre todo nos trasladamos a unas calles donde el jazz, la música callejera vive de ellas. Y bueno, pues en esta Nueva Orleans se esconden más misterios de los que espera encontrar Blacksad. No solo vamos a buscar a un pianista perdido, sino que habrá allí una historia donde tendremos los bajos fondos de Nueva Orleans, las tramas de drogas, el abuso de poder, la autoridad, pues muy reflejado dentro de este título, y donde al final el poder corrompe todo, donde no existe justicia, y quizás sí, ese dinero libre a muchos de un castigo. Y bueno, luego terminamos con el quinto álbum, ese álbum titulado Amarillo, que ya viene perfecto con la portada, donde Blacksad pues está un poquito cansado de todo lo que ha ido viviendo, de tanta violencia a su alrededor, tanta miseria, y reflexiona o autorreflexiona y decide tomarse un tiempo antes de volver a su vida, antes de retomar todo y volver a su casa. Y eso, bueno, pues la suerte parece que le sonríe, porque vamos a ver cómo en un momento de confusión personal se va a encontrar con un desconocido que le va a contratar para que lleve su coche desde Nueva Orleans hasta la ciudad de Tulsa. Y el coche, pues es ese Cadillac dorado que vemos en la portada, maravilloso. Y bueno, en ese recorrido pues va a tener una road movie impresionante, porque el desierto de Estados Unidos es bastante peligroso, y lo vamos a comprobar, porque se va a ver envuelto con moteros, con un espectáculo circense donde se va a producir un crimen. Vamos a tener escritores malditos que van a jugar parte de la trama, y todo es quizá el álbum más poético, pero a la vez más ágil, donde tenemos un montón de situaciones, no nos centramos quizá en una, y vamos a ir de un punto a otro, por ese estilo de road movie lo tenemos aquí totalmente, pero manteniendo ese ambiente, esa atmósfera de género policíaco clásico y género negro espectacular. En definitiva, con este cierre tenemos esos 5 álbumes, pero el tomo aún ofrece más, porque nos tiene como material extra 2 historias cortas que no se publicaron en los álbumes y que son muy muy divertidas. Son historias de un par de páginas cada una, pero bueno, con su trasfondo también, porque es que los autores Canales y Guarnido no saben hacer nada mediocre, todo es grandioso y maravilloso. Y luego un montón de bocetos, creaciones de página, composiciones de la misma, diseño de personajes, espectacular, que merece mucho la pena, y que sí recomiendo que le echéis un ojillo, porque mola mucho. Lo estáis viendo en pantalla, pero la verdad es que se agradece tener esto aquí así. Una edición muy muy buena, muy cuidada, este Blacksad, os lo recomiendo muchísimo, así que si no lo tenéis, id a la tienda cuando podáis, comprarlo, regalarle esto a aquella persona que os importa, porque es maravilloso. Y si lo habéis leído, dejadme en los comentarios. Si volvéis a releerlo como he hecho yo en esta cuarentena, también decídmelo, que os ha parecido esa relectura. Y nada, un abrazo muy grande, muchísimas gracias a todos. Compartid el vídeo, dale a like y nos vemos en el próximo. ¡Chao!